concluimos nuestra serie, Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. Y como hemos estado diciendo a lo largo de la serie, es la idea principal de la serie, la idea grande de esta serie, es la relación que a menudo nosotros damos por hecho y a veces la pasamos por alto, pero es la relación que existe entre buenas preguntas y buenas decisiones. Y las buenas preguntas nos preparan, nos dejan en un lugar para poder tomar buenas decisiones, siempre y cuando las respondamos honestamente, ¿no? Pero yo estoy convencido que si tú has seguido esta serie, también sé que vas a estar convencido de que si haces las preguntas, si respondes honestamente a las preguntas y actúas sobre esas respuestas, sobre tus respuestas a estas 5 preguntas que les hemos estado compartiendo, vas a tomar mejores decisiones y en consecuencia vas a vivir con menos remordimientos. Y la verdad es que tu vida va a ser algo mejor y las personas que están alrededor de ti, las personas que te buscan y que dependen de ti, también sus vidas van a ser mejores. Nosotros no somos las únicas personas afectadas por nuestras decisiones y tampoco somos las únicas personas impactadas por nuestros arrepentimientos. Eso lo hemos dejado claro, ¿no? Pero como un rápido repasón a lo que hemos hablado, la primera pregunta que exploramos fue la pregunta número 1, que es la pregunta de la integridad. Y la pregunta esencialmente es esta, dice, ¿soy honesto conmigo mismo? Cuando te enfrentas a una decisión, pregúntate, ¿soy honesto conmigo mismo? ¿De verdad estoy siendo honesto? Nunca vas a llegar a donde tú quieres llegar si no eres honesto contigo mismo. Nunca vas a llegar hasta que no reconozcas honestamente el lugar en el que tú estás actualmente. Cada vez que tú tomes una decisión de cualquier consecuencia y antes de comprometerte con una opción, pregúntate, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo sobre por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy eligiendo esto? ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Por qué estoy llamándole a él? ¿Por qué estoy llamándole a ella? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? La pregunta número 2 es la pregunta del legado. Y la pregunta esencialmente es esta, es ¿qué historia quiero contar? Ante esta decisión que tengo enfrente de mí, ¿qué historia es la que quiero tomar? Cuando la decisión que estás tú tomando en ese momento, ya sea relacional, una decisión financiera, una decisión tal vez profesional, no es más que una historia que tú vas a contar. ¿Qué historia quieres contar? La verdad es que deseamos todos que sea una historia de la que tú te sientes orgulloso, ¿no? Sé el héroe de tu historia, no el villano. Sé la persona que ejerció el autocontrol. No seas la que pierde el control. Usa tu superpoder. Dijimos que teníamos un superpoder, ¿no? Y tu superpoder es la respuestabilidad, ¿verdad? Lo dijimos en una serie anterior, tu respuestabilidad. Tú tienes la capacidad de responder, no nada más de actuar, de tomar, reaccionar. Tienes la capacidad de responder. Decide tu historia. Depende totalmente de ti. Tú escribes la historia de tu vida, una decisión a una decisión. Entonces decide una gran historia. Y la tercera pregunta fue la pregunta de la conciencia. Y es una pregunta también sencilla, pero muy, muy importante. Y es, ¿hay alguna tensión que marca o que merezca mi atención? ¿Hay alguna tensión? Cuando en papel todo se ve bien, tú volteas y esta decisión o esta acción que vas a tomar se ve muy bien en papel, pero hay algo que parece que no está correcto o a lo mejor que ni lo puedes identificar. Haz pausa y presta atención a esa tensión que estás sintiendo. Y la última vez que nos reunimos exploramos la pregunta número 4, que es la pregunta de la madurez. La pregunta de la madurez, ¿qué es lo más sabio que puedo
hacer? ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer? Y recuerda, es a la luz de tus experiencias pasadas, de la vida que tú has vivido, todo ese bagaje o todo eso que tú traes emocional a la vida, a tu presente y a tus circunstancias, a la luz de tus circunstancias actuales y también tomando en cuenta tus esperanzas y tus sueños a futuro, ¿qué es lo más sabio que puedes hacer en cada decisión que vas a tomar? Tal vez es algo legal, o sea, lo que tus opciones y las cosas que tú quieres hacer y decidir pueden ser legales, pueden ser aceptables, pueden ser permitidas. Y es más, pudieran no ser inmorales, o sea, pudieran, ¿verdad? No necesariamente son inmorales, pero ¿es sabio? ¿Es sabio? Recuerda que una decisión puede ser no equivocada y al mismo tiempo no ser una decisión sabia. Las decisiones desacertadas, las decisiones tomadas sin sabiduría, son decisiones de entrada, son decisiones que te van a llevar a algún lado, a algún lugar. Y muchas veces te llevan al arrepentimiento. Y no es cierto, o no es cierto, piénsalo, no es cierto que tu mayor arrepentimiento, ese momento en tu vida del que tú quisieras poder hacer cualquier cosa por volver atrás y revivir o deshacer esa decisión que tú tomaste, no es cierto que el momento, el punto de inflexión, el momento que realmente iniciaste a caminar ese camino de no regresar, ese momento fue tu mayor arrepentimiento y fue precedido y fue, arrancó o inició o fue el resultado de una serie de decisiones imprudentes, no necesariamente malas, no necesariamente inmorales, no necesariamente indebidas, pero simplemente imprudentes. Entonces, tienes que tener siempre en tu cabeza, ante las decisiones de la vida, tienes que tomar el tiempo para preguntarte, ¿esta decisión es sabia, sí o no? Entonces esto nos lleva a la última pregunta, que es la pregunta número 5 y es la pregunta de la relación. Entonces, y a estas alturas, yo creo que debería de estar claro para todos nosotros o para todos ustedes que estas preguntas son muy clarificadoras, ¿no? Y tienen el potencial de ser un poco aterradoras también, ¿no? Por clarificadoras quiero decir que normalmente sabemos las respuestas a estas preguntas antes de terminar de hacerlas, normalmente, ¿no? O no es cierto. Pero una vez que las sabemos, una vez que hacemos la pregunta y la respondemos, no podemos saberlo, ¿verdad? Es difícil. Y una vez que sabemos la respuesta, pues nos sentimos responsables ante nosotros mismos, lo cual pues, es bueno y al mismo tiempo es aterrador, ¿no? Entonces nuestra quinta y última pregunta puede ser la más clarificadora y aterradora de todas las preguntas que estamos presentando para poder tomar una buena decisión. Y la claridad, por lo general, es lo que necesitamos para nosotros poder superar nuestra resistencia. Y les voy a decir, en esta pregunta en particular habrá resistencia con esta pregunta. Va a haber. Puede que sea la pregunta a la que más tentación tengas tú de no responder o de eliminar de la lista o definitivamente no responder con sinceridad, porque es la que más te va a requerir más de ti esta pregunta. Así que una vez más te lo voy a decir que con este atento aviso sobre la quinta pregunta y es: no tienes que actuar sobre la pregunta, date esa chance. Al inicio ni siquiera tienes que actuar, pero sí necesitas hacerte esta
pregunta porque te debes a ti mismo conocer la respuesta. Mira, lo que tú no quieres saber puede perjudicarte. Y en este caso, lo que te niegues a saber o reconocer también va a perjudicar a las personas alrededor de ti. Ahora, de nuevo, esta es la quinta pregunta y es la pregunta de la relación. Y como mencionamos la última vez, cuando imaginas tu futuro, no lo ves solo o sola. Tú no te imaginas solo o sola. Te imaginas que hay alguien a tu lado y a lo mejor esta persona ya está a tu lado. A lo mejor esta pregunta, nuestra última pregunta te va a ayudar a mantener a la persona ahí, si es que ya está a tu lado. Pero también quizás estés buscando a ese alguien, ¿no? Acostúmbrate a hacer esta pregunta ahora y te vas a convertir en la persona, y escuchen esto, y te vas a convertir en la persona que tú buscas está buscando, ¿verdad? Mira, la persona a quien tú buscas, ellos también están buscando a alguien. Y la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿yo soy esa persona que está buscando la persona a la que yo busco? Hacerte esta pregunta y actuar en consecuencia va a aumentar tu efecto de asombroso o de asombrosa, ¿no? Pero el beneficio de hacerte esta pregunta va más allá de esa persona especial. Esta pregunta, cuando la consideras o cuando se considera, se responde con sinceridad y se actúa en consecuencia, tiene el potencial de mejorar la calidad de todas tus relaciones. Tiene el poder de restaurar y sanar relaciones rotas. Tiene el poder de reavivar el romance y restaurar lo que se perdió. Pero antes de la gran revelación de esta pregunta, un breve y atento aviso es necesario. A diferencia de las otras 4 preguntas que hemos manejado, esta no viene con una garantía. No está garantizado el retorno de tu inversión. Este es un término contable. Retorno de tu inversión. Tú siempre vas a salir ganando si eres sincero contigo mismo. Tú tendrás algo que puedas demostrar por haber escrito una historia que te enorgullece y que la cuentas con orgullo. Habrá un retorno medible por prestar atención a tu tensión y por hacer lo más sabio. Las 4 primeras preguntas siempre producen resultados favorables, a veces de inmediato, pero siempre con el tiempo definitivamente sí. Pero nuestra quinta pregunta es diferente porque puede que tu esfuerzo no produzca ningún beneficio tangible, medible o incluso perceptible. Mientras que las 4 primeras preguntas, estas preguntas son exigentes en el momento. La pregunta final, esta última que vamos a dar, es exigente en todo, en cada momento de tu vida diaria. Y la razón es que nuestra última pregunta no trata de mejorar tu vida. La última pregunta se trata de mejorar la vida de otra persona. Lo que a lo mejor mejora tu vida, pero tal vez no mejore tu vida. Sin embargo, si tú tienes el valor de plantear esta quinta y última pregunta y actuar en consecuencia de ella, te va a posicionar para mejorar al mundo. Así que vamos comenzando entonces. A lo largo del ministerio de Jesús, Él insinuó que
algo nuevo estaba en el horizonte, algo diseñado para reemplazar mucho de lo que estaba en su lugar en el judaísmo del primer siglo, ¿no? Y mientras mucha gente esperaba una reforma política, esperaban que Jesús cambiara el balance del poder con el imperio romano, Jesús tenía algo diferente en mente, algo más grande e inclusivo, ¿no? Sus insinuaciones, sus parábolas y sus presagios estaban todos diseñados para crear un sentido de expectativa o de expectación en las mentes y los corazones de sus seguidores. Y cuando Jesús entró en Jerusalén para su última visita, las multitudes se alinean a la entrada en las calles para darle la bienvenida. Y las expectativas de todos ellos eran expectativas políticas, expectativas mesiánicas. Y tenía él la atención de ellos, la tenía captada, pero ellos no entendían su intención. Incluso hasta los 12 apóstoles de Jesús estaban confundidos acerca del objetivo final de Jesús. Hasta el final, hasta los momentos finales, ellos estaban compitiendo por posiciones de poder en el reino de Israel, que pronto para ellos iba a ser restablecido, iba a ser independiente, ¿no? Entonces, en la noche que detuvieron a Jesús, Él dejó en claro sus intenciones. Y para empezar, pues les anuncia a sus discípulos, les anuncia que se iba. Y ese era un gran problema para ellos, porque como lo hemos dicho anteriormente en este lugar, Jesús era el manto de seguridad de estas personas, ¿no? Donde quiera que Jesús iba, las multitudes se reunían y los enemigos de Jesús definitivamente no eran bienvenidos. Y entonces, si Jesús desaparecía, las probabilidades de que los apóstoles iban a desaparecer también eran altas y no iban a desaparecer de buena manera. Además, ¿por qué seguiría Jesús ahora? Estaban al principio de una revolución. El reino estaba a punto de ser restaurado. Y entonces, por lo tanto, Jesús les explica en su última noche, juntos, Él se sienta con ellos y les dice, se los dice en términos de una manera que se han vuelto tan familiares para muchos de nosotros, sobre todo si tú eres alguien de fe y lo has escuchado, y a veces hasta si no eres de fe lo has escuchado, pero son términos muy familiares para nosotros que tienen, a veces ya por la familiaridad, tienen poco o ningún impacto. Pero no dudamos que sean verdaderos o importantes estas palabras, ¿no? Es esto que dijo Jesús, al fin y al cabo, Jesús las pronunció, ¿no? Pero a veces ni siquiera nos hacen detenernos, mucho menos retroceder de lo que estamos haciendo. No nos hacen correr a casa, al trabajo, a ver al prójimo con una disculpa en los labios. Estas palabras, este mandato de labios de nuestro Señor, no vigilan y guían nuestras palabras, nuestras respuestas, nuestras acciones y nuestras actitudes de la forma en que fueron intencionadas. De hecho, cuando yo lea las palabras dentro de un momento, es probable que tú estés tentado o tentada a responder con, eso otra vez, ok. Lo cual es desafortunado. Y te voy a decir, porque estas palabras pronunciadas por Jesús y a quien se las pronunció, que eran sus amigos más cercanos, eran hombres que se ganaron la reputación de haber volteado el mundo patas para arriba en esa época. Estas palabras explican el evento al que tú y yo nos aferramos cuando pecamos y nos quedamos cortos. Cuando nos preguntamos dónde estamos con Dios, dónde estás tú en tu relación con Dios, y en esos momentos como cristianos, como creyentes de esta fe, nos apoyamos en el evento de la muerte
de Jesucristo en la cruz como pago por nuestro pecado. ¿O no es así? Jesús murió por mí, así que tengo una posición correcta con Dios. Esa es nuestra declaración. Pero su muerte, la tarde, después de haber pronunciado estas palabras, su muerte fue una ilustración de estas palabras y un recordatorio de lo centrales que son estas palabras para nuestra experiencia como seguidores de Jesús y representan el epicentro de la fe cristiana, la que profesamos. Estas palabras son lo que el reino de Dios parece en la tierra. Así es como se ve el reino, que el reino de Dios existe en la tierra, con estas palabras. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, que se sintió claramente sacudido por estas palabras y nunca pudo recuperarse. Él escribe en Gálatas que lo único que importa son estas palabras. Y en Primera de Corintios declara que si no entendemos bien esto, no importa lo demás que entendamos bien. Él entendió lo que nosotros echamos de menos, lo que buscamos, lo que extrañamos. Él entendió que nosotros queremos algo más profundo que esto, que escuchar esto. Y te voy a decir qué respondería Pablo. ¿Quieres algo más profundo? Porque nunca has sido testigo de cómo azotan a un hombre hasta el punto de que quiere morir, pero no puede. ¿Y sabes por qué no puede? Porque el soldado que está azotándolo sabe exactamente cuándo parar. Y no porque tenga misericordia, sabe cuándo parar. Porque tiene el deseo de causar el mayor sufrimiento posible. En ese momento, la muerte sería algo misericordioso. Y pensamos que tiene que haber más, porque nunca hemos presenciado una crucifixión. Nunca hemos visto a alguien elegir con días de anticipación dar su vida por un enemigo. No hay nada más profundo que eso. No hay nada más profundo. No hay nada más contrario a la naturaleza humana caída que estas palabras. No hay nada con más potencial para cambiarlo todo que las instrucciones de Jesús a sus seguidores la noche de su arresto. Y las palabras de Jesús representaban un cambio de paradigma, de proporciones gigantes, épicas, proporciones épicas. Iban a poner al mundo patas para arriba porque establecían un reino que parecía completamente al revés para el mundo. Y lo que comenzó como una amenaza inofensiva o una secta nazarena allá en un rincón del mundo, eventualmente se comió al Imperio Romano. Y las palabras de Jesús a sus discípulos durante su última cena sirven como el contexto o el combustible o el fósforo para nuestra quinta pregunta. Y esto es lo que Jesús dijo. Y escúchalas como si fuera la primera vez que las escuchas. Permite que estas palabras te hagan retroceder de donde estás y te dejen luchando por apropiarte de tu pedazo de pastel de algún conflicto en el que estés metido. Espero que te obliguen a perdonar, a ser amable,
a prestar tu fuerza, a domar tu lengua, ajustar tu ritmo, abrir tu cartera, ¿sí? Y reorganizar tus valores. Y esto es lo que dice. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ellos no necesitaban nuevos mandamientos, ellos tenían un montón. Y además, antes Jesús ya había reducido toda su lista de leyes, ya la había reducido a Dios, a dos, ¿no? Dijo, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué añadir un tercero? ¿Y por qué hablaba él de mandamientos? O sea, él, ¿qué? Ellos necesitaban hacer planes, ¿no? Y es más, a él, ¿qué le daba a él el derecho de añadir nuevos mandamientos? Solo Dios tenía autoridad para hacerlo. Exactamente. Resulta que Jesús no estaba añadiendo un mandamiento nuevo, un mandamiento a la lista de mandamientos que ya existía. Él lo que estaba haciendo era algo mucho más radical, mucho más radical. Él estaba reemplazando los mandamientos existentes, todos ellos. Una de las razones por las que este nuevo mandamiento no tiene el efecto deseado es porque nosotros fuimos educados para creer que su nuevo mandamiento era uno más que teníamos que añadir a los 10 grandes mandamientos o a los más de 600 que tienen los judíos, pero no lo era. Jesús había venido a reemplazar mucho de lo que había. Y entonces Jesús les dice, ámense unos a otros. Y eso pues no era realmente nuevo. Ámense unos a otros, eso no es nuevo, mandamiento nuevo. Pero Jesús realmente, cuando Él dice esto, no ha terminado. Y Él no les estaba diciendo que sintieran algo. Él les estaba ordenando que hicieran algo. Y lo que vino después era algo impensable. Pero lo que vino después cambió al mundo. Lo que vino después triunfó sobre la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y esto es lo que vino después. Dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. En ese momento, Jesús se establece a sí mismo como la norma del amor y la norma con la que debemos de medir y evaluar nuestro comportamiento. Y tú ya, a lo mejor ya has oído decir que creer es lo único que importa, hay que creer en Dios. Pero Jesús te diría, si vas a participar en mi reino, amar como yo he amado es lo que importa. Hacer por los demás lo que uno espera que los demás hagan por él a cambio, era tan del siglo pasado y tan del antiguo pacto. Jesús le dice a sus seguidores, ¿sabes qué? Que hagan con los demás lo que yo hice con ustedes, lo que Él ha hecho con ellos. Y esto era increíblemente personal para los hombres sentados alrededor de la mesa esa noche cuando Él les está diciendo estas palabras. Cuando los cristianos leemos la frase, cuando leemos esta frase, nosotros pensamos en la cruz. Pero ellos no, la cruz no había sucedido cuando Él les da a ellos esta frase. Ellos
inmediatamente piensan en los 3 años anteriores que han vivido, la experiencia que han vivido ellos con el Jesús vivo, el real, el presente, ¿no? Y Jesús podría haberlos llamado de uno por uno y pudo haber tenido una conversación con ellos, ¿no? Jesús pudo haber dicho: Mateo, ¿te acuerdas de lo que estabas haciendo cuando nos conocimos? Y Mateo de seguro dice: sí, Señor, yo estaba trabajando para Roma desde mi casa y era, bueno, pues la verdad es que era más o menos un ladrón sancionado por el gobierno, ¿verdad? Era recolector de impuestos. Y recuerdo que traía yo guardaespaldas, ¿verdad? Y la gente buena me veía venir y mantenía su distancia. Y Jesús: ¿recuerdas lo que te dije esa tarde? ¿Qué te dije esa tarde? Y Mateo: sí, Señor, me invitaste a seguirte y nadie había hecho eso antes. Cuando la gente pensaba que yo los seguía, corrían derechito a sus casas. Y Jesús: exactamente, Mateo, extiende esa misma gracia a todos los que conozcas durante el resto de tu vida, Mateo. Y así como yo te he amado. Y Jesús podría haber recorrido la mesa uno por uno y haberles dicho que amaran como yo los he amado y que extendieran la misma gracia y perdón que yo les extendí a ustedes, a todos los que conocieran. ¿Y tú? ¿Tú qué hacías cuando comprendiste y aceptaste por primera vez la llamada a seguir a Jesús? ¿En dónde estabas? ¿Qué hacías? Y pensar que a pesar de que estabas donde estabas, de todos modos Él te amó y de todos modos Él te ama. Escucha cuando oras a Él y te perdona una y otra vez por las mismas tonterías. Yo también, yo no tengo excusa para no extender gracia, perdón, misericordia, segundas, terceras oportunidades a todos los que conozco. Porque se me ha ordenado a mí amar como he sido amado. Y mientras Jesús miraba alrededor de la mesa, Él podría haber añadido: y señores, si creen que me han visto amar, aún no han visto nada. Mañana, cubierto con mi sangre, haré una demostración de amor que les va a quitar la respiración. Y lo que es más importante, les va a quitar el pecado. Y también les va a quitar las excusas para no amar. Mañana voy a dar mi vida por ustedes y por mis enemigos. Y entonces, esta parte, si alguna vez lográramos entenderlo bien o si alguna vez yo lo pudiera entender bien, cambiaría muchas cosas. Jesús les dice lo siguiente, dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El término este, es un pronombre demostrativo y no sé si recuerdan ustedes estos pronombres de sus clases de español, pero los pronombres demostrativos se usan para señalar algo específico. Y en este caso particular es un pronombre demostrativo singular
donde Jesús está señalando una cosa específica que debía ser la característica que identificara a sus seguidores, la forma en que amamos, la forma en que amamos. Y este nuevo mandamiento de amor lo que iba a hacer es que iba a servir como característica unificadora y definitoria de su nuevo movimiento, la iglesia. Su nuevo mandamiento lo que iba a hacer es servir como la ética gobernante y la norma con la que se mediría todo nuestro comportamiento. Y esto contrasta fuertemente con la forma de pensar actual que vivimos en la actualidad y desafortunadamente contrasta fuertemente con la forma en que muchos de nosotros fuimos educados para pensar así o para pensar hoy, ¿no? La prueba de fuego para ser un seguidor de Jesús no era una adoración ritualista, no era un día a la semana asistir a un edificio, no era ir a un festival especial, no era ir con un cordero a hacer un sacrificio, no era decir un montón de oraciones a un Dios invisible y algo distante. Seguir a Jesús no consistiría en buscar formas de acercarse a Dios que habitaba allá, fuera, en algún lugar, en alguna parte. Los seguidores de Jesús demostrarían su devoción a Dios poniendo por delante a la persona que tienen al lado. Los auténticos seguidores de Jesús no determinarían o presentarían o autentificarían su amor por Dios mirando hacia arriba. Ellos demostrarían su devoción a Dios mirando a su alrededor y amando a la gente que les rodea. Y en un momento o en un movimiento sin precedentes para una figura religiosa, Jesús no aprovecha su posición. Ni aprovecha su igualdad con Dios o su autoridad mesiánica que él tenía para incitar a los seguidores a tomar acción, a la acción. Él no añadió, él pudo haber añadido y no lo añadió y les dice, y más vale que lo hagan porque bueno, ¿saben quién soy yo? Él no ancla su nuevo mandato a su derecho divino como rey, como hijo de Dios. Y la verdad es, Pablo menciona esto y lo dice de mejor forma. Pablo dice, no consideraba la igualdad con Dios como algo que pudiera aprovecharse en beneficio propio. En cambio, Jesús aprovechó su increíble amor, y voy a inventar una palabra probablemente, su increíble amor sacrificial. ¿Por qué deberían sus discípulos obedecer su mandato de amar? Porque Él los amó primero. Él fue primero. Debían hacer a los demás lo que Jesús ya había hecho y estaba a punto de hacer por ellos. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y el nuevo mandamiento global de Jesús era mucho menos complicado que el sistema que existía, ¿no? De más de 600 mandamientos. Pero era mucho más exigente. No hay espacios, no hay recovecos, no hay huecos.
en esta marca de amor, en este tipo de amor. Y finalmente esto nos lleva a nuestra quinta y última pregunta, la pregunta 5, que es la pregunta de la relación. Y la pregunta simplemente es esto: ¿qué requiere el amor de mí? Y esta pregunta, que al mismo tiempo es clarificadora y también aterradora, debería vigilar nuestras conciencias, debería servirnos de guía, de señal o de brújula para navegar las complejidades de las relaciones, y debería informar nuestras decisiones todas, debería de decirnos, informarnos sobre cómo somos con alguien, cómo vamos a salir con alguien, cómo somos como padres, cómo somos cuando mandamos, cómo somos cuando dirigimos y cómo somos cuando entrenamos. Debería de formar un perímetro alrededor de lo que decimos y hacemos en nuestro papel de cónyuge, de compañero de trabajo o de vecino. Esta pregunta le da voz a la voluntad de Dios sobre cuestiones en las que la Biblia no dice nada. Llena los vacíos. Y esta pregunta tiene éxito donde las concordancias bíblicas y los eruditos bíblicos fracasan. Esta pregunta es realmente profunda. Si eres cristiano, esta pregunta aplasta una justificación insípida que yo la he oído y la he usado en el pasado, pero la Biblia no dice que haya nada malo con, o la Biblia no, esta pregunta llena todos los huecos, desenmascara la hipocresía, se levanta y se convierte en juez y parte, y es tan simple, pero es tan ineludiblemente exigente, y se cruza con todos los escenarios relacionales imaginables, los que te puedas imaginar. Todos tenemos la tentación de preguntarnos con qué poco, cuál es el mínimo que yo tengo que hacer para arreglar esta relación. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito hacer? Y precisamente eso es lo que no queremos que la persona de enfrente se pregunte. Esta pregunta nos hace a nosotros rendir cuentas. Así que relacionalmente hablando, cuando tú no estés seguro de qué decir o hacer, pregunta lo que el amor requiere de ti. Haz a los demás como tu Padre Celestial, por medio de Cristo, ha hecho contigo. Él hizo lo que era mejor para nosotros. Nosotros, a su vez, necesitamos hacer lo que es mejor para los demás. Debemos amar como Él nos amó. Y cuando nos quedamos cortos, debemos reconocerlo antes de que alguien tenga el tiempo de llamarnos la atención. Y si se te hace que te estoy pidiendo yo mucho con esto, si se te hace qué increíble que están pidiendo esto te quiero felicitar si tú estás en ese lugar. Esto es imposible. Si tú estás diciéndote eso, te quiero felicitar porque, ¿sabes qué? Tú entiendes exactamente lo que Jesús está pidiendo de ti y de mí. Yo me imagino que eres lo suficientemente inteligente y estás suficientemente conectado relacionalmente o emocionalmente contigo mismo como para saber lo que el amor requiere de ti. ¿Y qué es lo que requiere de ti la mayor parte del tiempo? Pero por si acaso, si ámense unos a otros
no es suficientemente específico, déjame decirte, el Nuevo Testamento está lleno de aplicaciones en el mundo real de lo que es este nuevo tipo de amor de Jesús. Y los autores del Nuevo Testamento no le añadieron nada al nuevo mandamiento de Jesús. Ellos simplemente explicaron cómo es ese amor en la práctica y nos dicen cómo aplicarlo. Ellos nos hablan de la amabilidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la fidelidad, del autocontrol como partes y derivados de este amor. Y cuando tú te sientas la tentación de controlar a otra persona, el Espíritu de Dios te va a jalar hacia el autocontrol. Y eso es lo que requiere el amor, ¿verdad? En el caso de que tengas tú una duda, maximiza estas palabras, maximízalas. Pero esta lista es una lista abreviada de lo que Pablo nos dio. La descripción más detallada viene de parte de Pablo y él nos dice cómo es y cómo actúa el amor en el mundo real y lo hace en su primera carta a los cristianos de Corinto. Y esta lista es muy familiar, les va a sonar muy familiar a todos, pero es tan familiar. El problema con las familiaridades de estas frases y de los dichos de Jesús y las frases bíblicas es que son tan familiares que ya ni efecto tienen en nosotros, en nuestras conciencias. Pero la descripción de Pablo en Primera de Corintios es lo que se llama el patrón de oro y es ¿qué requiere el amor de nosotros? Y tú ya sabes qué es lo que requiere el amor de nosotros. El amor, dice Pablo, es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. Y luego dice una interesante, ni ofensivo. Y en inglés, la traducción al inglés dice, no deshonra a otros. El amor nunca va a tratar a otra persona de manera deshonrosa, vergonzosa o indecente. Híjole, ¿cómo tenemos que aprender aquí, verdad? Y hablo de mí. Esta última parte de la serie es algo que cómo me ha impactado. Espero que a ustedes los esté impactando igual. Pero el amor nunca va a tratar a otra persona deshonrosamente, vergonzosamente o indecentemente. El amor mantiene las cosas dañinas fuera. El amor, para que vean lo difícil, el amor no busca ganar discusiones. El amor trabaja para proteger la relación. Y Pablo termina esta poderosa obra literaria diciendo que el amor siempre espera, siempre conserva y siempre protege. Y eso es lo que exige el amor. Por eso nuestra quinta y última pregunta no es para los débiles de corazón, pero antes de que decidas eliminarla, que fácil sería, ¿verdad? De la lista de preguntas que te haces al tomar una decisión, considera lo siguiente. ¿No es esto lo que tú esperas de personas cercanas a ti? Tu cónyuge, tu prometido, tu pareja o tus hijos, ¿no esperas tú? ¿No es lo que tú esperas de tus amigos, de tus vecinos y tus compañeros de trabajo? Si estos son los comportamientos y las respuestas que esperamos consciente o inconscientemente de los demás, ¿no deberíamos de exigírnosla también nosotros mismos? Entonces, antes de que reacciones ante alguien y antes de que respondas exageradamente, antes de que le recuerdes su pasado, antes de bajarte del coche y entrar en casa para poner todo en orden, antes de entrar en tu despacho, mientras contemplas esa invitación
Y antes de decidirte, tú pregúntate, ¿qué requiere el amor de mí? Si eres seguidor de Jesús, esto es como preguntar, ¿qué requieres de mí, Señor? Puede que requiera que te levantes de la silla, vayas a la cocina o a la habitación, a la recámara y te disculpes. Puede requerir que tomes el teléfono y reconstruyas un puente que quemaste con tu lógica y tu sarcasmo incuestionable, ¿verdad? Y tenías razón, pero tener la razón no era lo que requería el amor. Puede que tengas que escribir una carta o reescribir un correo electrónico. Y puede que a la otra parte, esto es importante, puede que a la otra parte no le interese lo que el amor exige de ella, o tampoco de ti. Pero no pasa nada, no importa. Lo más probable es que hubo un tiempo en que tú no estabas interesado en el amor de Dios por ti, pero Él no dejó de perseguirte. Hay cosas que nunca voy a entender. Hay cosas que dijo Jesús que yo no sé muy bien qué hacer con ellas en este mundo moderno, pero mi falta de comprensión no impide mi capacidad de poner a los demás en primer lugar. Yo no lo sé todo. Eso, si no les queda claro, pues yo se los declaro, yo no lo sé todo. A mí me gustaría, hay muchas cosas que yo quisiera saber, pero casi siempre sé lo que el amor exige de mí en cada situación. Y si Jesús estaba en lo cierto, y aparentemente eso es suficiente, ¿no? Pero ese es el centro, ese es el reino de Dios en la tierra. Entonces, con eso, pues eso es todo, eso es todo. Estas son nuestras 5 preguntas. La primera, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? ¿Qué historia quiero contar? Cuando tengas una decisión enfrente de ti, estas son las 5 preguntas que debes hacer. ¿Qué historia quiero contar? ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer? ¿Y qué requiere de mí el amor? Para asegurarte de que tomas decisiones buenas, mejores decisiones y de que vivas con menos arrepentimiento, estas son las 5 preguntas que tienes que tener en mente. Las buenas preguntas conducen a mejores decisiones y tus decisiones determinan la dirección y la calidad de tu vida. Tus decisiones crean la historia de tu vida. Así es que escribe una buena historia y recuerda que tus arrepentimientos actuales son solo parte de tu historia, no son la historia. Tu pasado debe de recordarte, no tiene por qué definirte tu pasado. Dite a ti mismo la verdad, incluso cuando la verdad te haga sentir mal contigo mismo. Explora tu conciencia en lugar de ignorarla y eleva tu nivel de vida más arriba de lo que es legal, aceptable y permitido a lo que es sabio. Muévete a lo que es sabio y haz lo que el amor requiere de ti. Lo que el amor requirió hace 2000 años, cambió el mundo. Quizás lo haga de nuevo. Incluso si no cambia el mundo, cuando menos puede cambiar tu mundo, el mundo alrededor de ti. Y
como siempre le hacemos, o como lo hemos estado haciendo, normalmente les dejamos con 3 preguntas, pero hoy los voy a dejar con 5 preguntas y son estas 5 preguntas. Siguiente transparencia, son las 5 preguntas. Llévenselas a casa y empiecen a vivir sus vidas con estas 5 preguntas en mente. Voy a hacer una oración en este momento. Padre, gracias por tu amor. Ahora sí, que hoy lo entendemos un poquito mejor. Gracias por todo lo que tú hiciste y lo que has hecho por nosotros. Y nosotros estamos tan agradecidos contigo. Gracias por lo que nos permites entender el día de hoy, de lo importante que es para ti el amor y el amor al prójimo, pero no como yo amo, sino amar al prójimo como tú nos amaste. Yo te pido, Padre, que muevas los corazones de quienes están aquí esta mañana y quienes nos están escuchando en línea. Mueve sus corazones, muévelos de tal forma que su amor, su corazón comience a reflejar completamente el amor que tú tuviste por ellos y que tú tienes por ellos y por nosotros. Y que transformen su mundo y transformen Tepic, Nayarit, México y nuestro mundo. Enséñales la profundidad de tu amor, que tu amor no es ligero, que tu sacrificio no fue ligero, tu sacrificio es lo más profundo que pudiéramos referir. Y nunca nos vamos a cansar de hablar de tu amor y de amarte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias.